Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. El saludo cordial a todos nuestros amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Puede presentarse en nuestra existencia. En algún momento puede haber pérdida de memoria o llegando a la edad muy mayor, como también hay muchos casos admirables de personas que llegan a una edad muy avanzada con una memoria excepcional, no solamente para el presente, sino también para las anécdotas y las cosas del pasado, siendo niños. Y esto nos sorprende porque nos comparten experiencias y momentos a través de su existencia y a través también de la historia. Muy enriquecedor un diálogo con una persona de una muy buena memoria. Pero también puede sorprendernos el que una persona muy mayor llegue cantando, llegue hablando y que no se sienta en su voz también el deterioro de la edad, que es normal. El proceso biológico va experimentando a través de los diferentes momentos de la existencia, pues cambios. El look biológico tan maravilloso de acuerdo a cada momento de la existencia. Y lo más importante de la vida es la vida misma. Y hoy tenemos una reflexión interesante con un gran investigador, un científico que nos atiende desde España. Hoy vamos a compartir con el doctor Carlos José de los Reyes Aragón. Él está en Pamplona, España, y vamos a hablar sobre esto, sobre la memoria, sobre el habla en una edad avanzada. Vamos a saludar a Juliet. Gracias, Juliet, por tu valioso aporte y ayuda en este desarrollo del programa y en los que siempre hacemos aquí en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, y para que usted nos presente y reciba a nuestro invitado. Carlos Alberto, Juliet y María están en Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Me da gusto saludarlo, al igual que a todos nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado excepcional. Él es el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, un destacado neuropsicólogo clínico y docente del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. El doctor Carlos José de los Reyes Aragón ha liderado una investigación pionera en Colombia sobre la detección temprana del deterioro del lenguaje oral en adultos mayores con déficit cognitivo, siendo un tema crucial en el contexto del envejecimiento poblacional. Su reciente trabajo, publicado en la prestigiosa revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, resalta la importancia de identificar de manera precoz los cambios lingüísticos que pueden estar asociados con el envejecimiento cognitivo. Y hoy precisamente exploraremos junto a él los hallazgos de su estudio, sus implicaciones en la práctica clínica y también la relevancia de la detección temprana en el cuidado de nuestros adultos mayores. Así que, profesor Carlos José de los Reyes Aragón, le damos un cordial saludo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Carlos Alberto y Juliet, por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Un saludo también a las personas que nos escuchan. Muy satisfecho por los resultados y especialmente por poder transmitir en un lenguaje un poco más abierto y hacer lo que realmente se necesita en la ciencia en Colombia, es transferir ese conocimiento a aquellas personas que lo necesitan en el día a día. Pues nos sentimos muy honrados de tenerle hoy en este programa para compartir un poco lo que son sus investigaciones. Usted es psicólogo, es PhD y está haciendo su postdoctorado en Pamplona, España. Sigue en este trabajo de investigación sobre la ecología humana, la mente humana, el aprovechamiento cognitivo o también el deterioro cognitivo que podemos tener con la edad. Pero primero, siempre nos gusta conocer un poco de nuestro invitado, que nuestros oyentes conozcan un poco cómo en algún momento usted hizo clic
en su vida con la psicología y al mismo tiempo si tuvo alguna experiencia de niño que lo marcara, que lo proyectara para convertirse en el gran investigador que usted es y que hoy pues vamos a recibir en un lenguaje sencillo todo lo que esto significa para el ser humano y también para nuestras sociedades, porque hay un estudio muy interesante que usted nos va a compartir. Por lo tanto, hablemos un poquito de Carlos José de los Reyes Aragón. Bueno, muchísimas gracias por el interés. Yo nací en la ciudad de Barranquilla y durante mi formación, obviamente en el colegio, siento que me destaqué un poco por incluirme en temas como liderazgo, grupos estudiantiles. Y a partir de esas experiencias, digamos, tempranas, me llamó la atención la psicología. Cuando terminé el bachillerato, empecé a pensar que psicología era una respuesta pensando mucho en la dinámica social, como en lo que conocemos hoy como psicología social. Y es curioso porque por esa razón fue que ingresé yo a psicología. Cuando ingresé en la Universidad del Norte y empecé a ver las asignaturas y tuve la oportunidad de recibir la formación en neuropsicología, me abrió la perspectiva y definitivamente decidí desde cuarto semestre que eso era lo que quería hacer. Y de hecho empecé a asistir como voluntario a hospitales, a clínicas, con los profesores de ese momento de neuropsicología. Y bueno, digamos que no me importa que se calcule mi edad, yo empecé a asistir por ahí desde el año 2000 a ver pacientes de neuropsicología, obviamente a observar simplemente con el apoyo y la invitación de mis profesores de ese momento. Y bueno, hasta ahora han sido ya 24 años trabajando con poblaciones diversas. Me llama mucho la atención porque en realidad la neuropsicología da la satisfacción de poder ayudar a aquellas personas que tienen dificultades por daño cerebral o trastornos del neurodesarrollo y el poder trabajar tanto en investigación como en formación de profesionales y en la práctica clínica que también realizo me llena mucho y es de las cosas que amo de mi trabajo es poder ayudar a esas personas desde los tres aspectos, ¿no? La investigación, la formación de nuevas generaciones y también desde la práctica clínica. Profesor Carlos José, sabemos que hay un estudio reciente muy interesante donde se dice que se midió la capacidad lingüística para detectar el deterioro cognitivo en adultos mayores de Colombia. Entonces, por favor, cuéntenos cómo inició este estudio y cuáles han sido los resultados. Muchísimas gracias también por preguntar. Este estudio fue una colaboración que se llevó a cabo con unos colegas justamente de aquí de España, quienes crearon el Neurobel, diseñaron el Neurobel originalmente para la población española. Son colegas de la Universidad de Málaga, el profesor José Adrián y el profesor Fernando Cuetos de la Universidad de Oviedo. Son quienes nos invitaron amablemente con ellos y con una colaboración también de otro investigador del País Vasco, Juan Carlos Arango, quien también participó en este proyecto. Lo que sucede siempre cuando se crea un nuevo instrumento para la medición de las capacidades cognitivas es que este instrumento tiene que pasar por un número de pasos, ciertos pasos, para poder ser aplicable. Por ejemplo, crear algo que permita evaluar la memoria de una persona puede ser un proceso incluso creativo, en donde yo me imagino que una tarea específica puede evaluar una función cognitiva, una habilidad de una persona. Sin embargo, tengo que establecer si realmente esa tarea evalúa lo que dice evaluar, si esa tarea tiene consistencia o consistentemente de una persona a otra evalúa lo mismo, y una serie de características que desde lo técnico llamamos propiedades psicométricas. Absolutamente todas las pruebas tienen eso, características o propiedades psicométricas, que nos dicen qué tan buenos son esos instrumentos para detectar o para medir lo que dicen que miden, ¿no? A diferencia tal vez de las ciencias de la salud, digamos la medicina, en donde por ejemplo un examen de sangre tiene unos parámetros que son más o menos estables, evidentemente dependiendo de aspectos culturales, aspectos educacionales, aspectos e incluso de región o de ubicación geográfica, pueden influir de una forma muy determinante en la manera como
yo me desempeño en una prueba. Entonces teníamos el problema de que existía una prueba que permitía en España, por lo menos aquí en España, detectar esas dificultades de lenguaje en adultos mayores que podrían ser indicadores de o bien enfermedad de Alzheimer o bien un deterioro cognitivo leve. Pero no existía eso mismo en Colombia. En Colombia nosotros hemos tenido una línea de trabajo durante ya varios años en donde hemos procurado ir adaptando y estableciendo cuáles son esos rendimientos esperados para nuestra población en diferentes pruebas. Y esta es una de ellas. ¿Y por qué pensamos en enfermedad de Alzheimer? Se estima, por ejemplo, que en unos 25 años aproximadamente, alrededor del 2050, en el mundo existirán 152 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Eso es un montón de personas. Obviamente eso tiene que ver con la curva, la pirámide poblacional, donde hay cada vez más personas de mayor edad que jóvenes. Y en Colombia, por ejemplo, el último estudio fue de hace unos años y se estimaba que había 387 personas por cada 100.000 habitantes con enfermedad de Alzheimer. O sea que es algo llamativo. Y sucede que el lenguaje, así como la memoria, es de las principales habilidades que se afectan cuando existen dificultades de neurodegeneración, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Aspectos, por ejemplo, muy puntuales que se observan, digamos, en la práctica clínica, cuando yo llego a mi consultorio, veo a un paciente o hago investigación y veo pacientes y encuentro, por ejemplo, que los pacientes tienen algo que probablemente podamos identificar y que nuestros oyentes podrían decir, a mí me ha pasado, pero no pasa tan frecuentemente como a estos pacientes con enfermedad de Alzheimer o con deterioro cognitivo leve. Cosas como ¿cuál? Como algo que se llama prosopanomia. ¿Qué es eso? Es cuando identifico a la persona, pero empiezo a olvidar cómo se llama, ¿sí? O, por ejemplo, empiezo a cambiarle el nombre. Les pasa muchas veces, por ejemplo, a mi madre le pasa que me va a llamar a mí y le dice el nombre de mi tío o dice el nombre de mi hermano y se confunden los nombres. Por supuesto que sabe que no está bien y lo corrige. O, por ejemplo, algo que se llama anomia, que es como tener el nombre de los objetos en la punta de la lengua, ¿cierto? Entonces uno dice, pásame por favor y se me olvida la palabra vaso. Esos son detalles que se observan. Sin embargo, es necesario cuantificarlos, además de otras características del lenguaje que son indicadores de que algo probablemente no está funcionando bien y habría que evaluar la posibilidad de tener algún tipo, de estar desarrollando algún tipo de alteración neurodegenerativa o de deterioro cognitivo leve. Un ave que trina, un árbol que florece, una ola que golpea la roca, un aire fresco y puro. Cada vez que respiramos nuestro oxígeno. Entérese del tema a tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Definitivamente se ha siempre mencionado estas enfermedades que solo hasta cuando se vive con algún familiar o un amigo cercano, pues realmente comenzamos a interesarnos por saber qué es. Y ahora que usted mencionaba las enfermedades que pueden hacer que una persona mayor experimente pérdida de memoria y dificultades en el habla, pueden ser causadas por varios factores, incluyendo el deterioro normal, cognitivo leve, la demencia y enfermedades como el Alzheimer. Y cuando mencionaba las enfermedades como el Alzheimer, venía a mi mente 2 casos de 2 personas que conozco que les han diagnosticado esta enfermedad. Y hay una que conocí en su juventud y en su edad de pensión, cuando se pensionó, una persona muy servicial, cálida de ser humano, y siempre estaba facilitando la conexión de una persona con otra para ayudar, siempre colaboraba con los demás, y fue afectado por esta patología de la enfermedad de Alzheimer y ya no reconocía a los amigos, siempre quería estar bailando, pero no reconocía a quién llegaba a su casa. Tuvieron que medicarlo porque con el tiempo se volvió agresivo, se volvió muy, pero muy agresivo.
entonces ya es la persona totalmente diferente a la que conocimos. Otro caso también cercano de un vecino es que también era una persona muy querida, muy amable, y siempre sale por las noches y le da café a los vigilantes de la cuadra, los llama y les da café. Y a las 2 o 3 horas puede llamarlos otra vez y darles café porque no se acordó que ya les dio. Y es una persona que siempre tiene un chiste a flor de labios. Es una persona que relaciona también el pintor que pinta y cosas así por el estilo, pero tiene su patología también. Hablemos un poco de estos casos y cómo se puede ir perdiendo la memoria de corto plazo y también el habla se puede ir deteriorando también. Por supuesto. Bueno, antes de ir a los casos puntuales, me parece importante especificar que en el caso de la enfermedad del Alzheimer, pues son casos complejos porque hay, por una parte, una enfermedad médica que se llama enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Al ser una enfermedad médica que consiste en una acumulación de proteínas y neurodegeneración al fin y al cabo, y que produce eso, ¿no? Que se pierda tejido cerebral. Este tipo de enfermedad es una enfermedad biológica médica, se trata con medicamentos inclusive, ¿sí? Los famosos parches que le ponen a las personas. Ese es el tratamiento médico neuroprotector, que también se complementa, como lo has mencionado, por ejemplo, con tratamientos farmacológicos para ayudar a controlar síntomas comportamentales como la agresividad o cualquier otro cambio, la irritabilidad o por ejemplo, dificultades de sueño, que también pueden aparecer en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Pero otro aspecto es la alteración cognitiva. La alteración cognitiva siempre va de la mano, es lo que llamamos comórbida, es decir, siempre se presenta cuando hay enfermedad de Alzheimer, se presenta una alteración cognitiva. Esta alteración cognitiva, que se caracteriza por dificultades de memoria, sobre todo memoria a corto plazo, memoria de eventos recientes, y como ya hemos mencionado, también por algunas alteraciones del lenguaje, por lo menos, ¿cierto? Más de una alteración al tiempo. Y estas alteraciones cognitivas es lo que antes se llamaba demencia, ¿no? La demencia, en realidad, desde el punto de vista técnico, es una alteración cognitiva múltiple. Ahora se llama trastorno neurocognitivo, ¿sí? Es la forma como se le denomina actualmente, pero consiste en eso, en alteraciones en mis habilidades cognitivas. Pero lo curioso que mencionas, Carlos Alberto, es que no es todo necesariamente. Y hay muchos casos como los que mencionas, por ejemplo, que han sido reportados en donde hay pacientes en etapas muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer inclusive, pero que aún hacen cosas que sabían hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que no es toda la memoria. Por allí, creo que como en el 2020 o algo así, publicaron un video en periódicos y en internet, fue como viral, una bailarina de ballet de Nueva York, se llamaba Marta Cinta, me recuerdo el nombre, que con enfermedad de Alzheimer le ponían el lago de los cisnes y empezaba a hacer los movimientos, por supuesto, dentro de su movilidad reducida, pero recordaba los movimientos. Es decir, un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene alteraciones en su memoria, pero no en todos los procesos. El que es cantante podrá seguir cantando, el que fue tal vez músico o bailarín o que trabajó, por ejemplo, en un oficio, seguirá muy probablemente pudiendo hacer muchos aspectos, de pronto con menor precisión, ¿cierto? De pronto con menor conciencia y de pronto, como lo mencionabas, olvida lo que si ya hizo algo o no, pero hay cosas que se mantienen. Lo que sí es muy importante es que estas alteraciones le generan muchos, muchos problemas en el día a día, es decir, la persona ya se vuelve dependiente de otras personas para poder hacer sus actividades. Desde actividades más complejas como transportarse, manejar sus finanzas, ¿verdad? Como incluso llegan ya en etapas muy avanzadas hasta aspectos muy básicos de la vida diaria como comer por sí solo o cambiarse o bañarse, actividades básicas de la vida diaria en donde un paciente con enfermedad de Alzheimer puede llegar a necesitar ayuda. Y eso en particular también es súper importante para un tema que también podríamos conversar al respecto, es sobre el cuidador de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es un tema que
también hemos venido trabajando y cómo se afecta ese cuidador o esa familia, normalmente es un cuidador sobre todo, con ese paciente con enfermedad de Alzheimer también, por todas las alteraciones que tiene. Qué interesante esto que usted menciona, doctor Carlos, porque precisamente en esta semana se está celebrando la Semana del Cuidador y es muy importante resaltar la ardua labor que ellos también conllevan, pues obviamente con estos pacientes que requieren de tanto cuidado y atención, entonces es muy importante resaltar esa labor. También por otro lado, doctor Carlos, quisiera preguntarle qué características demográficas, como por ejemplo género, nivel educativo y demás, se consideraron en su análisis y cómo esto puede influir en los resultados lingüísticos. Sí, en nuestro estudio invitamos a participar a personas, por supuesto, mayores, ¿sí? A partir de los 80 años, 76 años, inclusive hubo alguno. La idea fue considerar, uno, el sexo biológico, básicamente, porque históricamente ha habido cierta tendencia a identificar que las mujeres, por ejemplo, tienen normalmente unas habilidades lingüísticas, en algunos casos más fluentes que los hombres. Entonces el sexo biológico se consideró una variable importante. Evidentemente la edad de la persona, la edad es algo importante porque a medida que aumenta la edad, se espera una disminución de las habilidades cognitivas, no solamente del lenguaje, sino en general de todas las habilidades. En estudios que hemos hecho en Latinoamérica y aquí en Europa, hemos encontrado que consistentemente la edad es algo que influye mucho en las habilidades cognitivas. Y también la escolarización, es decir, cuántos años de escolaridad ha tenido una persona. Esto nos permite establecer, por ejemplo, algo que se conoce como reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como un plan de pensiones. Yo voy ahorrando cognitivamente, es decir, recursos, habilidades cognitivas que voy adquiriendo a través de la educación, a través de tareas cognitivamente estimulantes, a través de alimentación inclusive, y es como unos recursos que yo voy guardando para que en caso de que tenga un daño cerebral, y la enfermedad de Alzheimer es un daño cerebral, pueda responder de una mejor manera. Entonces la escolarización también fue importante dentro de este proceso. Y finalmente también como control utilizamos una variable que podríamos llamar, para no decirlo tan técnicamente, como estado cognitivo. Es decir, era importante para nosotros evaluar también cómo eran las capacidades cognitivas globales, porque evidentemente para establecer qué tan afectado está específicamente el lenguaje, para nosotros era importante establecer cómo era su estado cognitivo general, para ver si el lenguaje estaba significativamente más bajo que el resto de funciones o si definitivamente pues, el lenguaje hacía parte del resto de funciones que tenían algún grado de deterioro. Pero son muchas más las que en otros estudios hemos realizado. En este caso era población urbana, es una de las limitaciones del estudio, sobre todo un estudio que se hizo justo antes de entrar confinamiento y pandemia, entonces obviamente era un acceso muy limitado a la población, pero en particular sexo, edad, escolaridad y estado cognitivo fueron las variables que se consideraron para establecer esos puntos de corte o esas características de la muestra. Vamos a hacer una breve pausa para seguir reflexionando con el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, que nos atiende desde Pamplona, España, sobre este interesante estudio en el que también participaron investigadores de universidades de Málaga, la Universidad de Granada, Virginia Commonwealth University. Y al regresar vamos a hablar de esta herramienta, los resultados y también prácticas sencillas, recomendaciones sencillas para cuidar la memoria. Todo el mundo olvida cosas a veces. Tal vez perdiste las llaves del automóvil o olvidaste el nombre de una persona que acabas de conocer. Es común que el envejecimiento implique cierto grado de problemas de memoria, así como el deterioro de otras habilidades de razonamiento. Sin embargo, hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer
y otros trastornos relacionados. Sobre esto y mucho más estaremos reflexionando con nuestro invitado en un momento.